noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y en la mesa de los noticieristas saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Buenas noches. Quiero comentarle información importante que se está generando a través de los noticieristas. Nuestra compañera Dalia Martínez hizo un sondeo. Antes agradezco a Lucirene Maldonado, que nos entrega micrófonos esta tarde a lo largo de la última hora. Muchas gracias a Lucirene Maldonado. Nuestra compañera Dalia Martínez, Javier, Milton, Francisco, hizo un sondeo en la ciudad de Los Mochis, que todavía está más grave el problema que en Culiacán, pero se asemeja al de Guamúchil, al de Guasave, quizá al de Mazatlán, con usuarios del transporte público urbano, a propósito de que pues hay intenciones de aumento, aunque parece que se va a ir por allá hasta después de la elección. Y se está enfrentando un gran problema actualmente porque el día de hoy, por ejemplo, tuvimos temperaturas entre 34 y 40 grados centígrados en diversas zonas del estado. Bueno, pues se encontró que la mayoría de los camiones del transporte urbano no traen aire acondicionado, algunos porque no lo prenden y otros porque no funciona. Insisto, a estas alturas, cuando ya tenemos un intenso calor en el estado de Sinaloa, y aunque algunos cobran tarifa pues de aire acondicionado, hay que decirlo, en el caso del norte de Sinaloa, según los usuarios, cuando las temperaturas aumenten será mucho más difícil soportar el calor, y esto es parte de lo que comentaban. No me ha tocado ir con aires acondicionados. Un poco de calor. Se empieza a resentir. Un poco de calor. ¿Y le ha tocado pasar en camiones con aires acondicionados? Son muy pocos, casi no. ¿Le van a sufrir el calorcito a los pasajeros? Sí, en ese tiempo sí. Normalmente son camiones que no traen aire porque son pocas las unidades que cuentan con ellos. ¿Le ha tocado padecer el calor entonces dentro de la unidad? Algo, pero como normalmente las ventanas se abren, pues va bien ahorita, mientras no haga más calor por el momento, porque ya tienden a calentar la lámina y se siente insoportable el calor dentro de las unidades. ¿Le ha tocado unidades con aire acondicionado o sin aire acondicionado? Sin aire acondicionado. Más adelante, cuando haga más calor, cuando se va a soportar la calor adentro de la unidad. Ahorita sí se soporta porque apenas va empezando pero ya más adelante, junio, julio y agosto es cuando hace más calor. Bueno, pues así las cosas. De 10 camiones solamente uno traían el aire acondicionado encendido, pero la tarifa pues es de aire acondicionado, Javier, porque sí lo especifica, la tarifa del transporte. Bueno, aunque sí, ya no sabemos cuáles son de primera, de segunda y de tercera, ¿verdad? ¿Y en qué momento lo prende? Bueno, hay que recordar que pues, normalmente en invierno es obvio que no traen aire acondicionado, porque el clima sí lo permite, aunque a veces hay algunos meses en época de invierno que hace mucho calor y que sí requieren este servicio, que además es la tarifa que está establecida. Hay una comisión donde establece los costos del servicio de transporte urbano de primera con aire acondicionado, de segunda, y también la tarifa especial para estudiantes, que sigue siendo la misma del sexenio pasado y que es una buena medida con cierta normatividad para aquellos que son estudiantes, que tienen que tener su credencial vigente, que tienen que tramitarla para determinar que son estudiantes. Hay que recordar que en este tema hay una gran discusión, porque hay muchos jóvenes o personas mayores que acuden los fines de semana a clases y que los fines de semana los conductores no les quieren hacer efectivo esta tarifa. Ha habido ya varios cuestionamientos y aquí tienen que intervenir la Secretaría de Vialidad. En este caso, en el caso del aire acondicionado, también tiene que intervenir. Tiene ya que empezar a verificar a través de sus inspectores que todos los camiones que tienen tarifa de aire acondicionado lo prendan, porque ya estamos viviendo una época de calor muy anticipada, con ondas de calor ya pues que están advirtiendo las autoridades, sobre todo que Sinaloa va a haber días que va a temperaturas cerca de los 40 grados o por encima de los 40 grados, y es una temperatura bastante desagradable. Y no solamente en los camiones en junio
o julio es fuerte el calor. A las calles también lo sentimos en todos los lugares y es un problema del servicio de aire acondicionado. Pues es un llamado que se debe hacer a las autoridades competentes para que hagan una revisión del estado mecánico y físico de cada una de las unidades de acuerdo a la tarifa que tienen establecida. Si son de primera con aire acondicionado, todas deben de contar con aire acondicionado en sus mejores condiciones. En operación, óptimas, ¿no? Sí, en operación. Nada que ahorita no sirve y deja ver si lo reparo, a ver si la próxima semana. ¿Por qué? Porque ya la temperatura ha cambiado, el sistema climático se ha modificado y hoy, bueno, pues ya la población que hace que hace uso de este servicio requiere un servicio de primera por la tarifa que está pagando. Y la pregunta es cómo le hacen los camioneros que sí los traen al tiro, los camiones, porque hay algunos que están cuidaditos, con su aire, limpiecitos, Fíjate que yo creo que bien detalladitos y la verdad, pues con un gran servicio, excelente calidad en Culiacán, algunos en Mazatlán, algunos en Los Mochis, Guasave y Guamúchil, pero hay otros que uno puede entender que no está fácil la situación también, pero entonces ¿cómo algunos sí y otros no tienen calidad en el servicio? Algunos choferes que sienten de ellos la unidad y que les gusta presumir que traen unidades limpias, muy bien cuidadas, muy bien iluminadas, o a veces con excesiva iluminación. Se pasa un poquito algunos. Y a veces con un sonido bastante fuerte que a veces sí molesta, no solamente a los usuarios, sino a la gente que pasa junto a ellos, pero yo creo que ese es parte de ello, ¿no? De sentir que su transporte debe ser eficiente, sentirse orgulloso de él. Y también me imagino que el concesionario tiene algunas apoyos adicionales para que su vehículo lo traiga en mejores condiciones, y mientras lo traigas bien conservado, pues el costo de estar haciendo reparaciones es mucho menor. Pero aquí sí la autoridad tiene que vigilar que todos los vehículos estén en las mismas condiciones, no solamente de aire acondicionado, sino de llantas, de motor, que no se vayan a quedar a mitad de camino y deje por ahí tirado a los usuarios. Así es. Habría que ver quién revisa y si realmente revisa y por qué no revisa, porque no se observa que haya una real inspección. Milton. Bueno, dijera ahorita sobre el comentario que hacía Javier sobre las luces, pues hay camiones que te subes y haz de cuenta el Panic o el Olidia, ¿no? En su tiempo, ¿no? O sea, o el Fantasy en aquellos tiempos en Mochis, ¿no? O el Valentinos. O el Valentinos, ¿no? O sea, haz de cuenta un antro, ¿no? Y la música y todo, o sea. Pero vaya, porque hay choferes que obviamente tienen un sentido de pertenencia a la unidad y es parte de su trabajo. Pero bueno, yo todavía hace tiempo, ¿qué será? Hace 7, 8 años, me subí un camión en Mochis y el camión obviamente ya era un camión ya viejo, y lo recordé cuando vi la calcomanía de cuando los Dodgers fueron campeones en el 88. Entonces, anda circulando todo este, o sea, ese todavía era el mismo. Sí, era el mismo, o sea, era el mismo cuando yo estaba en la secundaria, que de sexto pasé a primero. Era el mismo camión cuando iba yo a la IMA, pues, y dije, o sea, sigue circulando el camión. Entonces, en Mochis, no sé ahorita, pero todavía hace tiempo, antes de la pandemia, circulaban camiones ya de más de 3 décadas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque el entendimiento que hay entre el aparato estatal y los concesionarios, los empresarios de camiones, no se ha dinamizado, y es un entendimiento muy, muy grande en el cual todo está permitido, menos la modernización total para ofrecer un servicio de movilidad a la gente. Entonces, vemos en el norte, ¿no? Porque en el norte ves cada pieza de museo, ¿no? De peceros, ¿no? Cuando peceros que le decían... Peceros que realmente eran de peso. Que eran de peso, pues que eran de peso de aquellos pesos, ¿no? Entonces, tú ves en el norte una ciudad tan bien planeada, yo lo he dicho, o sea, su formación prácticamente americana, sí, pero en ciertos acuerdos de las élites no permiten que se modernice la ciudad. Y uno de esos acuerdos es el servicio de transporte público. Entonces, aquí también aquí hay todavía, puedes ver mejores transportes,
no se diga en Mazatlán, obviamente pues es Puerto. Sí. Pero son las 3 ciudades donde la movilidad es más amplia. Digo, Guasave también, ¿no? Pero Mochis es la ciudad donde prácticamente el servicio de transporte urbano, como que una parte sí se dinamiza, otra no. Entonces, y entramos a este tipo de problemas. Ahorita Mochis está viendo lo que se vive en Culiacán cuando es invierno. Cuando es invierno te ponen el aire a todo lo que da. Está el frío a todo lo que da, te prenden el aire y te cobran tarifa de aire. ¿Por qué? Porque traen el aire prendido. Eso es por un lado. Sí. Por otro lado, en Mochis, ¿qué pasa? Pues no hay aire, pues. O sea, no hay aire. De plano. Pero sí, así es. Entonces la gente dice, hey, prendan el aire, no sean gachos. O sea, si van a cobrar, pues cóbrenos, pero prendan el aire. ¿Por qué? Porque esos acuerdos que hay entre la empresa privada, entre los transportistas y gobierno del estado, ancestralmente no ha sido el de mejorar en su totalidad el parque vehicular. Y por eso mucha gente, Milton, pues cuando menos al Uber o al Didi, ¿no? Al Uber o al Didi. Pueden, ¿no? Así es. En cuanto pueden, en cuanto mejoran una calidad laboral, órale, mejor me muevo por otro lado que por esta, ¿no? Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, es el tema de nunca acabar cuando se empieza a manosear que ya viene el aumento, que va a haber el aumento, de que ahora sí se va a mejorar el transporte en general del servicio urbano y el no urbano. Y pues empiezan las estimaciones entre lo que piden los dueños de los camiones y lo que finalmente otorga el gobierno del estado a través de la Dirección de Vialidad y Transportes. Y pues ya sabemos la historia, ¿no? Hay algunos autobuses que la raza les dice trastobuses, ya de lo mermado que están. Y estamos en el tercer año de gobierno de Rubén Rocha Moya, donde nuevamente un transportista está al frente de la Dirección de Vialidad y Transportes, el señor Miguel Loaiza, y pues necesitaríamos revisar en qué estado estaba el servicio del transporte urbano en general y todo el sistema de transporte de redes interestatales, en qué ha mejorado, si sigue esto igual, cuántos aumentos se han dado, etcétera, etcétera. Y digo que nuevamente porque también Mingo Ramírez pues estuvo al frente en la época de Maloba, si mal no recuerdo, y también transportista, ¿no? Entonces se supone que debe haber ahora como nunca un entendimiento entre quien pues ha sido dirigente transportista como Miguel Loaiza y bueno, con sus compañeros concesionarios o permisionarios del servicio del transporte público, porque efectivamente estos calorones que ya están encima es apenas el inicio del infierno que nos espera este año por lo del impacto climático. Por lo tanto, ya tener una tarifa únicamente exclusiva para el servicio con aire acondicionado, creo que ya debe de generalizarse por cuestiones de salud y llegar a un buen acuerdo donde pues los dueños de los camiones tengan una utilidad razonable para que le den un buen servicio a miles y miles de sinaloenses que diariamente se transportan. Brindarle un buen servicio a los usuarios es también importante para los dueños de esos camiones, porque sin los usuarios, pues entonces el negocio dejaría de ser negocio. Entonces hay que estar atento, hay que buscar, Luis Alberto, con nuestro equipo, una entrevista con Miguel Loaiza para ver qué opina sobre este tema también. Sin duda. Marco Pachuca dice siempre, bueno, es un tema de deporte, saludos, se refiere a nuestro compañero Marco Valdés sobre el asunto del América. Saludos, como no, aquí se lo pasamos. Buenas noches, yo te puedo decir que todos los lujos de los camiones los pone el chofer y los garbanzos. El dueño no pone nada, el chofer es que hace todo, dice Carlos Mesa. En Culiacán te digo que yo quise ser, pero de mi cuenta que no había prestaciones y me bajé, quise ser chofer del camión. Nos dice, esa es otra, en Culiacán no tienen seguro social algunos choferes.
Saludos a la mesa. Hoy en día los inspectores de transporte y los tránsitos no trabajan, solo extorsionan, igual que el retén que está entre Sinaloa y Durango en el puente Baluarte, cobrando pipas de combustible. Lamentable, dice Héctor Castro. Dice otra persona acá en YouTube, Rana, dice, así es su nombre, de cuenta. El problema es que los del transporte se hacen de la vista gorda en las unidades muy deterioradas. Todos los días andan en las paradas de camiones con su libreta. ¿Por qué no les hacen nada? Dice. Pues sí, saludos a Esther Orduño también a través del YouTube. Saludos a Lucero Legaspi en Facebook, Martín Armenta Gil, Rubén Ríos. Un saludo a todos, cenando unas ricas albóndigas, dice. Marta Castro, a gusto. Saludos, buenas noches hasta Topolobampo. José Guadalupe Vázquez, investiguen en Guasave cuántas unidades del transporte urbano tienen aire acondicionado y a cuántas les funciona. Es un muy mal servicio, la mayoría chatarra. Esto es lo que comenta Francisco Treviño. Saludos a la mesa. Se queja también de la CFE, que está cobrando de más hasta en las multas. Y también por acá Javier Salinas, buenas noches. Muchas gracias. Alberto Pantoja saluda a todos desde Mazatlán, dice saludos de un jarocho en Mazatlán. Fuerte abrazo, Alberto Pantoja. También muchas gracias por acompañarnos. Betty Tirado, provechito. Como no, con mucho gusto. José Luis de la Rosa, en Mazatlán sigue habiendo camiones que ya son una chatarra, dice José Luis de la Rosa también en Mazatlán. Es que a veces vemos nada más el del sector turístico, ¿verdad? Que está un poquito menos deteriorado, pero los que van a las colonias están en las últimas. Juan Eduardo Lecona dice que en Jalisco no ha subido el transporte en 4 años y lo administra el gobierno del estado. En Jalisco. Doctor Aaron Aldana, saludos. Y a todos ustedes que están reportando. Javier, conclusiones. Bueno, es uno de los proyectos que se ha anunciado en algunas administraciones estatales, en el sentido de que sea el estado quien administre y opere el servicio del transporte urbano, pero bueno, solamente quedado eso en pláticas. No es una situación fácil, no es un negocio que debe hacerlo el gobierno del estado. Sin embargo, sí es vital porque hay una gran movilidad en Sinaloa de usuarios diariamente. Son millones de personas que se mueven diariamente a través del sistema del transporte urbano. Y lo que estamos viendo, bueno, hay que recordar también que aquí en Culiacán hay quejas también de camiones que datan de hace más o 3 décadas y que se ha ido reponiendo, que se ha ido mejorando, adquiriendo nuevas unidades. Hay que recordar también que en el sexenio pasado de Quirino Ordaz Coppel, pues hubo algunos programas para adquirir vehículos, camiones y con una mejor prestación. Sin embargo, a raíz de lo que sucedió con la pandemia, pues muchos de los concesionarios que adquirieron estas unidades a través de créditos bancarios, bueno, pues entraron en carteras vencidas, incluso en litigios. Algunos de ellos decía que iban a perder parte de su patrimonio porque habían perdido pues los ingresos que normalmente tenían al bajar el número de usuarios. Es un asunto que todavía no sabemos cómo va a concluir, cuántos concesionarios han perdido camiones y no sabe cuántos camiones de los verdes anteriores con el sello de puro Sinaloa ya no circulan porque fueron recogidos. Habrá que ver, porque no los terminaron de pagar. No los terminaron de pagar. Habrá que ver si los recogieron, no recogieron, cuál es su situación y cómo han sido suplidos, si se ha podido suplir, bajo qué condiciones y qué tipo de modelo de camiones esté circulando en esos momentos. Pero aquí, insisto, lo que debe hacer es la dependencia encargada de estos asuntos del Estado, es que sus inspectores verifiquen las condiciones de cada uno de los camiones y que estos ya tengan el servicio de aire acondicionado que están cobrando esta tarifa. Saludos a la mesa de análisis. Dice, hoy en día los inspectores de transporte y tránsito extorsionan, dice Héctor Castro. En Guamuchi, dice Jesús Velázquez, en Guamuchi los camiones de Los Ángeles al Valle Bonito, delegado de Vialidad y Transportes, que está ahorita, no deja entrar a los camiones al Valle Bonito y no caben en los camiones los estudiantes. Si no solucionan, pues van a intervenir pues otro tipo de fuerzas, dice, que existen en la región. Hay desorden en Vialidad y Transportes. Miguel Loaiza da permisos de todo tipo. Pregunta Alejandro Jiménez. Bueno, habría que investigarlo. Silvia Armenta no puede entrar, que no puede entrar al Facebook, dice en este momento. Nos manda un WhatsApp, pero hasta hoy siguen dándole preferencia a los camioneros, las autoridades, se refiere al gobernador. Y no es que dice, y que nos achicharremos, no le entendía, perdón. Por tontos, porque los taxistas nos deberían llevar por 15 pesos y con 4 sacan el viaje hacia el centro. Bueno, se refiere
hacer viajes colectivos también en taxi. En algunas regiones es muy común, como en Guamúchil, a las comunidades. Silvia Armenta. Milton. Sí, ahorita que comentaba un reescucha sobre Jalisco. Jalisco, el servicio de transporte público, ahí sí parecen la gran mayoría Greyhound, ¿no? O sea, unos camionzones. ¿Buen estado? Buen estado y modernos. Pero bueno, ¿qué estamos viendo? Parte de la agenda pública pasa por la agenda de transporte. ¿Por qué? Porque a diario, las ciudades, las 3 principales ciudades, las 4 principales ciudades de Sinaloa, pues la gran mayoría de la gente se mueve, ¿por qué? Por camión. Sí. Y van de los polos, de las colonias a las zonas de aglomeración, que están donde están las zonas de trabajo. Entonces, Mochis, lo hemos comentado ahorita, o sea, tiene un prácticamente desfasado sistema de transporte público. Y bueno, y dijera Francisco, o sea, gobiernos van, gobiernos vienen. Y yo recuerdo, de los 80s para acá, Sinaloa ha tenido 2 gobernadores que son de Mochis, ¿no? De los 80s. Si nos vamos a los 70s, son 3. ¿Y qué ha pasado o qué se ha hecho en función del servicio de transporte público? Nada. Javier explicaba lo que se intentó hacer con la renovación de la ley de transporte. Porque en el gobierno de Quirino Ordaz se renovó la ley que venía desde el 91, tengo entendido, desde que con el gobernador Labastida no se renovaba la ley. Entonces, como que ahí la empresa, o sea, se hizo una empresa concentradora de transporte público. Y bueno, y ahí vieron la posibilidad de sacar esos créditos para renovar las flotas de transporte. Y sí se renovó en gran parte. Pero ¿qué pasó? Llega la pandemia y no tenían ni 3 años las unidades. No tenían ni 2 años sacadas, el crédito. Y bueno, no pudieron solventarlo. ¿Por qué? Por el tema del confinamiento. Entonces, gran parte de esas unidades, no tengo el dato ahorita, pero sí tuvieron que regresarse. Sí. ¿Por qué? Porque pues no se pudieron pagar esos créditos. Entonces, ese intento por renovar, por ampliar, por cambiar el criterio empresarial del transporte público de las empresas privadas que tienen la concesión de transporte público, de renovar ese parque, ahí se perdió, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una cuestión externa, la pandemia. Entonces, seguimos en esta situación donde obviamente sí es un negocio transportar, pero cada vez más se va encareciendo. Ahorita se va a juntar la comisión de tarifas de transporte, y pues yo creo, igual coincido, va a ser después de las elecciones, porque yo no creo que ahorita Morena se aviente aún así con la legitimidad y el control político que tengan, a aventarse un aumento al transporte público, ¿no? O sea, así sea de $1 o de 50 centavos, sí es algo que pesa, ¿no? Y es un impacto político. ¿Por qué? Porque va sobre las mismas unidades, pues. Dijeran, no te van a aumentar la calidad en la transportación. Va sobre las mismas vías, no más que a cada vez más alto el costo. Francisco. Preguntan del auditorio que si aquí en Culiacán, ¿dónde se agarra el camión del centro Istecín? ¿En qué parte? O sea, no es en donde estaba el antiguo edificio de rectoría. La mera verdad, yo desconozco. Ojalá que alguien que nos esté escuchando. ¿Por la Río Palacio? ¿No? Sí, sí, creo que. No la Río Palacio. O por el centro. Palacio. O por el lado Yo pienso que si es del centro Istecín, yo entiendo que es del centro al Istecín, pues puede ser ahí en el área donde está el Ángel Flores, algunas partes de esas, ¿no? Sí. Pero bueno, mejor ocupamos una información de precisión. Si alguien ha utilizado esa ruta, que se lo agradeceríamos mucho que nos lo comente. Y bueno, pues no hace mucho tiempo, ahorita que hablabas, Milton, de cómo está el servicio en Guadalajara, pero hace algunos 10, 15 años, ¿dónde creen ustedes que estaba el servicio más deprimente de servicio público? Sobre todo en la zona noroeste, en Tijuana y en Ensenada. Con las calafias. No, y calafias y no calafias. O sea, increíble que ahí, pegado a la primer potencia mundial, al primer mundo, se tenía, no sé ahorita si haya mejorado,
el servicio del transporte. No, las calafias eran una maravilla, ¿no? Comparado con los transportes urbanos. Y hay que decirlo también, aquí hubo un tiempo que Mazatlán y Mochis tenían muy buen equipo de camiones, hay que decirlo. Culiacán siempre tuvo bastante problemas en cuanto a modernizar el equipo. Camiones muy viejos. Y durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel les dieron créditos, algo así, pero no sé si empezaron a regresar muchos de sus unidades que venían equipadas y etcétera, y que puro Sinaloa y bla, bla, porque pues no les alcanzaba para pagar. El problema fue la pandemia. La pandemia, ¿verdad? Y aparte... Se fueron a litigios. Se fueron a litigios y muy caro todo, y al final pues ya no volvimos casi a ver ese tipo de unidades que venían modernas, etcétera. Pero sí hace falta... También con la Bastida se modernizó con los camiones un poquito más pequeños, que también hubo muchos problemas que el servicio de aire acondicionado no funcionaba muy bien. Se tiene que buscar, se tiene que buscar el justo medio, porque por ejemplo, no es lo mismo Mazatlán que Culiacán y viceversa, que Culiacán que Ahome. Culiacán es una ciudad pésimamente trazada, sigue creciendo de una manera anárquica, entonces por lo tanto debe de tener un sistema de transporte un poco diferente al resto de las ciudades más grandes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ha vuelto un círculo vicioso que únicamente se reúnen transportistas y autoridades cuando van a acordar el incremento de la tarifa, pero falta todavía algo que se haga, alguien que relance un servicio de calidad y a un precio razonable. Y que le entienda. Y que le entienda, efectivamente. Por acá Hernán Medina dice, Carrasco entre Donato Guerra y Rosales. Francisco, ¿dónde está la parada que mencionabas? Del Istecín, Carrasco entre Donato Guerra y Rosales. Por acá también en Facebook, pues lo comentó por ahí Rubén Ríos y Samuel Beltrán. Muchas gracias. Paula Carrasco, dicen, Jesús Moreno, es muy complejo el tema del transporte, pero mientras no se rija por conductores certificados, cobro vía boleto electrónico y rutas con unidades verificadas y certificadas, no se va a mejorar. Magdalena, el Nena Leiva, dice que el camión Istecín en el centro por la Carrasco, esquina con Ángel Flores, nos dice. Javier, 30 segundos. Sí, también en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla se hizo también una reestructuración, también para hacer una especie de empresa que administrar el servicio de transporte. Con el Red Plus. Así es, con el ofrecimiento de tener mejores rutas, mejores horarios, con conductores certificados, con conductores capacitados para el buen trato. Y bueno, solamente quedó en eso. Yo creo que duró muy pocos meses, no funcionó. Y bueno, pues después vino Mario López Valdés con otro sistema. Luego vino Quirino, se remodeló una parte de los camiones con un sistema de crédito financiero, pero el problema que vino aquí a echar atrás todos estos cambios, pues fue el problema del confinamiento que tuvo que darse entre la población, y que eso afectó bastante el flujo del movimiento y de los ingresos de los concesionarios. Hay que recordar que varios recién ingresados, el gobernador del estado le pidieron ayuda, y el gobernador les dijo que la única ayuda que les podía dar es de tipo legal, porque muchos se enfrentaban pues juicios que les iban a quitar los vehículos y además perder parte de su patrimonio por los adeudos que arrastraban, que pues, el Estado no podía apoyarlos económicamente para tratarlos de sacar hacia adelante. Y yo creo que ya no ves casi camiones verdes de puro Sinaloa. Yo creo que la mayoría de ellos, muchos de ellos llegaron a pactar para regresarles y pagar parte de las deudas que les quedaron. Entonces, esta situación no es fácil, pero ahorita con los vehículos que se tienen, sí tienen que cumplir con la normatividad, porque tienen una tarifa vigente que establece que tienen que tener aire acondicionado. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Así de sencillo y complejo. Milton, 30 segundos, nos vamos. Bueno, nos fallaron los corresponsales del Istecín, les pregunté, pero, nadie me contestó. ¿Tienen carro esos corresponsales? No, carrazos tienen, ¿no? Pero bueno, ahora, dos temas así del transporte público que también son necesarios siempre de analizar: el trueno y la feria. Que llegues con un billete de 100 o de 200 cuando mucho, y espérate, al rato te doy la feria. Y te bajas y Nacho, se te puede olvidar la feria. Entonces ahí sale cajeado uno. Muchas gracias. Gracias, Milton. Sí.
Francisco, 30 segundos. Pero dijera Vitorito, que en paz descanse, Guasave, si ya sabes lo que te puede pasar, ¿Para qué, si muchacho? pagas, ¿para qué no llevas feria? Pues, ¿me entiendes? Mejor ya que me dé la feria le doy el billete. Sí, es como si cuando tú llegas a un negocio y pagas con un billete a lo mejor hasta de 50 pesos y andan batallando con la feria, y es un negocio que tú sabes que debe de ir al banco y pedir morralla, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es otra cosa. Por lo pronto vamos a estar muy atentos. Ojalá que don Miguel Loaiza nos diera una entrevista a los noticieristas para ampliar un poco más sobre este tema, porque, insisto, él es actualmente titular de Vialidad y Transportes, pero ha sido uno de los principales líderes de los transportistas aquí en Sinaloa. Así es. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.